Bienvenidos al programa Pon tu macro en orden. Con nosotros nuestro campeón Iván y el retador Eric. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Les parece si empezamos? Vamos. Iván, por favor. Gastón, dame Estados Unidos por 500. Ok. ¿A qué se llama QE? Se llama alivio cuantitativo, QE por sus siglas en inglés, a una forma no convencional de política monetaria que inició Japón entre 2001 y 2006, te diría. Básicamente, muchos bancos centrales utilizan como instrumento de política monetaria la tasa de interés de referencia de corto plazo. El problema es que cuando se entra en trampa de liquidez, básicamente el Banco Central ya ha reducido su tasa de interés a valores cercanos a cero y no puede hacerlo más allá de eso. Uno no puede tener una tasa de interés menor a cero. Entonces lo que se hace para bajar las tasas de largo plazo, porque con la tasa de referencia impacta solamente en las de corto, es comprar activos en lo que es la parte larga de la curva soberana. Estados Unidos lo implementó a finales de 2008, principios de 2009, que había entrado en deflación. Lo llamaron igualmente alivio crediticio, porque ellos ponían mayor énfasis en la composición de los activos que compraron. Hicieron 2 rondas de esto y luego hicieron un tercer tipo de política que llamaron Operación Twist, que básicamente consistió en cambiar títulos que poseían ellos de corto plazo y lo cambiaron por largo plazo. Esto es sin emisión neta. Pero básicamente te diría que es un tipo de política monetaria no convencional destinada a reducir la tasa de interés de largo plazo. Perfecto. Seguimos. Bueno, Gastón, ahora te pido Latinoamérica por 600. ¿Con qué objetivos los bancos centrales intervienen en el mercado cambiario? Eric. Bueno, inicialmente son varios, pero básicamente se puede decir que el principal es evitar fluctuaciones bruscas en el corto plazo del tipo de cambio. Obviamente hay muchas maneras de intervenir. Brasil recientemente ha estado poniendo impuestos a los ingresos de capitales, ha obligado a encajar en el corto plazo, para los capitales de corto plazo, una porción del ingreso en el sistema financiero, o sea, lo ha inmovilizado. Y después están obviamente las intervenciones vía Banco Central, ya más directamente, en donde se interviene el mercado cambiario comprando o vendiendo divisas mediante la emisión monetaria. Acá haría 2 comentarios. El primero es que en general la intervención cambiaria tiene un costo para el Banco Central, porque si después se esteriliza la intervención monetaria mediante pasivos no monetarios, como pueden ser acá las LEBAC, eso paga una tasa de interés que en general lo que paga es mayor que la que cobra el Banco Central por las divisas que va acumulando, que son las reservas internacionales de los bancos centrales muchas veces, porque básicamente hoy la tasa de interés mundial está muy baja. Entonces eso genera un costo para el Banco Central, que en general se lo conoce como déficit cuasi fiscal. Y un segundo comentario no menor, obviamente también los bancos centrales compran divisas y acumulan reservas internacionales para tener más espaldas, para preservar la estabilidad financiera, y también para evitar un poco apreciaciones nominales del tipo de cambio. Digo nominales y no reales, las reales en todo caso las podemos discutir en el próximo programa. Pero lo importante es que la intervención cambiaria y la política cambiaria tiene que estar alineada con la política monetaria más amplia y con otros objetivos de política monetaria como el tipo de cambio, el nivel de las tasas de interés y la tasa de inflación. Perfecto. Vamos a una pausa. Seguimos con el show. Eric, te toca. Gastón, dame Europa por 400. Ok. Nombre 2 problemas de largo plazo a resolver en la zona euro. Sí, Gastón, mira, en la zona de euro tenés básicamente 2 problemas a resolver. Cómo retoman la zona de crecimiento y cómo se vuelve más competitiva la periferia de la eurozona. Vos me dirás, y sí, pero todo el mundo habla de la deuda, pero yo creo que la deuda es un problema subyacente al crecimiento. Vos vas a básicamente hacer la deuda creciendo, no hay otra forma. No es con austeridad.
Y crecer, para vos crecer necesitas volverte más competitivo. En los últimos años la periferia sobre todo tiene una gran entrada de capitales. Eso ha llevado a que tanto los diferenciales de inflación como los diferenciales de costos entre la periferia y sobre todo Alemania hayan crecido mucho. Vos lo que necesitas es que vuelvan a ser competitivos. Entonces eso se puede lograr volviéndose la periferia más competitiva que que Alemania. La eurozona como un todo volviéndose más competitiva frente al mundo. O si no, la tercera es algún punto intermedio entre las dos, pero algo tenés que hacer con el tema de la competitividad. Yo no creo que el problema de la eurozona tenga un origen fiscal. Si vos te fijás, España tenía superávit fiscal, deuda pública baja. Italia tenía deuda alta, pero tenía superávit primario. Irlanda tenía deuda pública muy baja. Él tuvo su origen básicamente en la mayoría de los países en un fuerte endeudamiento privado. Ahora esos países, el sector privado se está desendeudando, lo que significa ahorrando, lo que significa consumiendo menos. Eso no vas a salir de ahí si el sector público también desahorra, porque eso va a llevar la demanda agregada todavía más hacia abajo. Vos ahora lo que necesitas es encontrar la manera de volver a crecer, encontrar la manera de volverte más competitivo. Solo así vas a poder salir del problema de la deuda. ¿Qué estoy escuchando? Es la pregunta del día. ¿Cómo se resuelve el problema de fondo de la zona euro? Primero hay que tener en cuenta, diría, el tema de todas las asimetrías que existen en Europa y en el euro. Para empezar, el euro es una moneda sin país. Son muchos países que lo componen, con asimetrías entre sí muy grandes. Por un lado tienen políticas fiscales muy diferentes entre sí, no hay una unión fiscal, no hay eurobonos, o sea, tenés una política monetaria por un lado que es común para todos los países, pero tenés una política fiscal que entre los países es muy diferente, políticas comerciales, políticas sectoriales muy diferentes entre sí, con lo cual ese es un tema no menor que hay que pensarlo. Por ejemplo, acá en Argentina, ¿cómo se resolvió el tema de la diferencial de productividad entre la industria y el agro? Tipo de cambios diferenciales. Hoy el agro recibe retenciones y tiene un tipo de cambio diferencial para compensar ese diferencial de productividades. Las asimetrías de productividad que existen en la zona euro, como no se pueden resolver vía competitividad-precio, o sea, vía diferentes tipos de cambio entre los sectores o entre las economías, habría que pensar cómo se resuelve en vía la llamada competitividad no precio, que sería básicamente generar reformas o cambios estructurales que generen aumentos de productividad, especialmente en la Europa de la periferia. Ahora eso obviamente se genera con reformas estructurales y recién se ven en el largo plazo, reformas estructurales que seguramente en el corto plazo son políticamente muy costosas, que generan costos sociales grandes, con lo cual probablemente lo que veamos por mucho tiempo es desempleo, mucho malestar e indignados por todos lados. Se nos está acabando el tiempo, seguimos el programa que viene. Muchas gracias.